Nuestro nombre, como ustedes saben, nuestro nombre terrenal, se dio origen cuando nosotros hemos nacido. Es decir, que poner nombre e inicialar, inaugurar algo, es casi prácticamente un mismo proceso, ya que ese comienzo está inspirando algo, ya que ese comienzo, ese nacimiento, en este caso nosotros, generó algo nuevo. Una participación, una presencia, una emocionalidad, una personalidad que se agregó a la familia. Por lo tanto, queda identificada con una vibración que está contenida en nuestro nombre. Ya lo hemos visto muchas veces nosotros que nuestro primer nombre, el nombre de pila, es el nombre de fuerza, es el nombre que tiene la tarea de lo que nosotros tenemos que hacer acá en la vida. Nuestro segundo nombre, si es el caso que lo tengamos, es como una especie de reserva, que a veces es positiva y otras veces contiene elementos de vidas pasadas que no hicimos correctamente. Por lo tanto, a veces es conveniente activar el segundo nombre y otras veces no. Y el apellido es nuestra fuerza genética, es la información humana que está depositada ya en nuestra familia, que puede estar a favor o no, que puede venir muy limpia de generación en generación y nosotros la representamos, o tenemos que sanar nuestra familia ancestral como también parte de nuestra sanación individual. Y ese es nuestro nombre humano. Pero hemos escuchado hablar mucho de los nombres cósmicos, de los nombres espirituales, y vamos a ir estableciendo una claridad sobre ese tema. Comenzamos el programa diciendo que el nombre tiene sentido cuando hay algo nuevo, cuando algo nace. Por lo tanto, cuando nosotros vamos haciendo eso en la vida, porque nosotros estamos encarnados, pero no hemos nacido. ¿Qué diferencia puede haber? Encarnar es el proceso físico. Irrumpe nuestro ego, nuestro cuerpo, nuestras emociones que se van desarrollando con los años, nuestros pensamientos también. Pero eso no es el fin de todo el proceso, porque falta el nacimiento espiritual. Si yo hago todo físicamente, bueno, me iré de la vida sin haber nacido. Tragedia que le ocurre a millones y millones de personas que pasaron inconscientemente por la vida solamente con un cuerpo físico y así se fueron sin haber experimentado el nacimiento. Eso también es una parte muy esencial de las prácticas y de la enseñanza que nos dio Jesús, el Cristo cósmico. Él nos decía básicamente que había venido a hacernos nacer espiritualmente. Por eso también, por ejemplo, a Simón, que lo conoce siendo pescador, le dice: vos sos Pedro. Se le cambia el nombre, ya le da su nombre espiritual. Y el nombre espiritual de Pedro es roca. Pedro quiere decir eso, de Petrus, de roca. Y San Pedro sabemos que es la roca de la verdadera iglesia que existe en el cielo. Porque la iglesia que vemos acá es una convención humana, son paredes. Lo que Cristo, lo que Jesús trabajó en vida es la integración verdadera a la roca. Es decir, que San Pedro es el que realmente te recibe en esa iglesia verdadera. Porque puedes hacer todos los ritos, todo, pero si no accedes hasta San Pedro, no hay verdadero nacimiento en el cristianismo, ya no hablamos de catolicismo. Tenemos las costumbres hindúes también, que el gurú te termina dando un nombre espiritual. Por ejemplo, el de Yogananda. Yogananda se llamaba Mukunda Logosh. Ese fue su nombre terráqueo. Y se transformó totalmente cuando él completó toda su preparación y ya su maestro lo vio apto para que comience a transmitir el mensaje del Kriya Yoga. Y su nombre Yogananda quiere decir la felicidad de la unión, que era lo que el maestro veía en él, por lo tanto se lo pone. Ese nombre espiritual se lo recibe del gurú. Y el gurú tiene que estar en contacto con Dios, viendo de alguna manera qué vibración espiritual tiene ese ser que es no solo su alumno, ya en ese momento pasa a ser su hermano.
Y ahí Yogananda también comienza a generar su labor desde esa felicidad. Nosotros cuando lo invocamos, cuando hacemos las prácticas de Kriya Yoga, lo sentimos con esa alegría sin motivo, con esa alegría que nace del mismo espíritu. Lo mismo pasa con Abraham y su esposa Sarai. Abraham comenzó a ser Abraham, se le agregó una H intermedia. Y su esposa comenzó a ser Sarah, es decir, se le agregó una H final. Y eso, que en el judaísmo tiene una numerología de 5, Abraham sumó 5, su esposa sumó 5, sumaron 10 en total, que son las 10 esferas del árbol de la vida. Hicieron un espíritu nuevo, completo, solamente cambiando una letra de su nombre terrenal. Abraham ya no tenía nada que ver con Abraham. Abraham era una muy buena persona. Creía naturalmente en la inmortalidad, en un Dios que era abstracto, en una época de ídolos, pero hasta ahí llegaba, nada más. Cuando se le sumó una vibración numerológica de una sola letra, pasó a ser el padre de 3 religiones monoteístas. Comenzó a ser un patriarca y un profeta, porque también vio el futuro de todos los hijos que él iba a generar. Básicamente generó el judaísmo a los musulmanes y por supuesto al catolicismo también, que nace del judaísmo. Entonces ahí vemos el poder, primero del renacimiento espiritual. Y más o menos le fui dando pistas, porque el renacimiento espiritual se da cuando asumimos la tarea. Cuando asumimos la tarea, ahí se da el nacimiento verdadero. Y como todo buen nacer y todo buen bautismo, se da con el nuevo nombre, con la nueva vibración. Y ahí comenzamos nuestra labor en el mundo. Ese es nuestro nombre espiritual. También sabemos que tenemos un nombre cósmico. Ese nombre cósmico es toda una tarea interna acceder a él. Tener, lo tenemos. ¿Y qué es el nombre cósmico? Bueno, nosotros tenemos muchas encarnaciones. Yo ahora me llamo Bernardo, en la encarnación anterior me llamé Juan, en otra encarnación anterior me llamé Antonio. Bueno, cada encarnación tiene su nombre porque cada encarnación tiene algo nuevo para enseñarnos. Entonces vamos a ir cambiando ese nombre. Pero en realidad nosotros tenemos uno solo que cruza todos los nombres parciales que hemos tenido en las distintas encarnaciones que ya vivimos. Ese nombre cósmico nos lo ha dado Dios en el momento que nos creó. Entonces, del nacimiento ya nos estamos yendo a nuestro origen. Origen hay uno solo y es capaz de generar todos los nacimientos necesarios para llegar al destino. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos contacto con nuestro origen, aparece el nombre cósmico. Por eso es una tarea de mucha maduración interior, darse cuenta qué vio Dios en nosotros y que con total intencionalidad el Padre ha dejado en nosotros para que podamos desarrollar en forma permanente. Por ejemplo, mi nombre cósmico, que hace un par de años ya lo di, es Benjamín, o Benjamín, como realmente se dice. Y yo con Benjamín, que quiere decir el hijo de la derecha, bueno, yo también me llamo Wojcinski, que quiere decir hijo de vencedor, siempre está el tema del hijo, ¿no? Así que bueno, siempre he buscado a mi padre, siempre he buscado a mi maestro. Sin maestro yo no pude haberme despertado espiritualmente esta encarnación. O sea que siempre tengo una cláusula que viene alguien a despertarme. Y que yo me coloco a su derecha. Ese es no solo mi destino, es mi origen. Es mi destino porque realmente Dios me creó para eso. Entonces siempre estoy a la derecha de todos los apóstoles, del maestro, y yo estoy ahí. Esa es mi función. Por eso me llamo Benjamín. También Benjamín fue una tribu de Israel que era la más guerrera. Y
Benjamín fue el único que nació en Israel. Los demás, sus otros hermanos que dieron origen a las tribus, no nacieron ahí, en Tierra Santa. Entonces vemos que cuando nosotros contactamos con ese nuestro nombre cósmico, también contactamos con nuestra identidad permanente, ya no la que va cambiando de encarnación a encarnación. Y también hoy les quiero agregar otro nombre más. Y es operativo. Es un nombre espiritual operativo. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, para ampliar el molde de vasija de bendición que nosotros tenemos acá en la vida. Entonces nos agregamos un nombre espiritual operativo para recibir más bendición de Dios. ¿Por qué? Nosotros primero tenemos que reconocer que acá, en este plano físico, no se genera ni se soluciona nada. En este plano físico nosotros replicamos lo que acontece en un plano superior. Cuando nosotros nos referimos a ese plano superior y vamos, pongámosle que sea ese plano superior un gran océano. Bueno, nosotros vamos con una vasija a recibir la bendición de ese gran espíritu, vasija que tiene la extensión de nuestro nombre. Pero si nosotros nos sumamos un nombre más, vamos a tener una vasija más amplia para traer una bendición mayor y tener más prosperidad, más éxito, más felicidad, más paz. Esa paz que es la que nos guía en la vida, no una paz emocional, sino una paz espiritual. La paz espiritual que nos habla, nos conduce y nos lleva siempre de la mano. Paz que se transmite cada vez que estamos en un lugar, la transmitimos, los demás la captan. No es una paz basada en el trabajo, sino es una capacidad de recibir mayor bendición del universo. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, yo encontré en el hebreo la forma más apta de realizarlo. Entonces entramos a una página que se llama My Hebrew Name, sería M-I. Hebrew se escribe H-E-B-R-E-W y Name. My Hebrew Name. Y es muy fácil. Ponen su nombre de pila, les va a salir las distintas opciones en hebreo. Ese va a ser su nuevo nombre, o un nombre que se les agrega como nueva vasija de bendición. Y su apellido es el nombre de pila de su papá. Entonces, volvemos hacia atrás, colocamos en el buscador de nombres el nombre de pila de nuestro padre, y el resultado que nos sale, ponemos adelante de ese nombre, si somos hijos Ben, si somos mujeres Bat. Por ejemplo, Bernardo en hebreo se llama Benjamín. O sea, nuevamente me encontré con el mismo nombre. Y mi papá se llamaba León, entonces es Ariel. Entonces mi nombre de vasija bendición es Benjamín Ben Yare, Ben Ariel. Y ahí sí podemos tener mucho más reservorio energético. Fíjense, en el caso de Abraham, que le pusieron una H intermedia y le cambian toda su expresión espiritual, se hace profeta, lo que puede generar que sumemos un nombre y apellido alternativos, que al cosmos le va a indicar que estamos preparados, ensanchados para recibir más. Porque todo paso nuevo en la vida no es porque avanzamos, sino porque estamos en posibilidad de recibir más.